Bien, como habíamos revisado en el video anterior, vemos que el comportamiento de un diodo puede ser como un circuito abierto o como un circuito cerrado. ¿De qué depende? De cómo se polarice el diodo en función de un voltaje de fuente, ¿sí? Cuando tenemos positivo de la fuente más cercano al positivo del ánodo del diodo, que sería este caso, el diodo se comporta como un circuito cerrado, producto de que las cargas positivas del material tipo P van a ser, digamos, rechazadas por el positivo de la fuente y van a poder brincar al material tipo N y cerrar el circuito hasta el negativo de la fuente. En el caso de la polarización inversa, colocamos el negativo de la fuente más cercano al positivo del diodo y entonces las cargas positivas son atraídas hacia este lado, las negativas son atraídas hacia este lado y en medio se forma una barrera o canal en el cual es muy difícil que las cargas que están de este lado puedan brincar. Por lo tanto, se comporta como un circuito abierto. En conclusión, ese es el modelo ideal de un diodo. Es decir, el diodo se puede comportar como un circuito abierto o se puede comportar como un circuito cerrado. ¿Qué hicimos? Solamente determinar si el positivo de la fuente estaba más cercano al ánodo y si ese es el caso, sustituimos por este modelo. Y en caso contrario, es decir, que el positivo de la fuente estuviera más cercano al cátodo y el negativo de la fuente al ánodo, entonces sustituimos por este modelo. Solo hay que recordar, para polarización directa, positivo de la fuente cercano al positivo del diodo. Bien, ahora, este es el modelo ideal. No siempre ocurre así. Más bien, ese es el comportamiento que esperaríamos del diodo. Pero, en la realidad, el diodo tiene una resistencia interna, además de que necesita cierta cantidad de voltaje para iniciar a estar en conducción. Vamos a ver el segundo modelo. Vamos a despreciar la resistencia interna del diodo por considerar que sea demasiado pequeña en comparación al valor de las resistencias del circuito, ¿sí? Entonces ese sería el modelo más complejo. Ahorita no lo vamos a tomar en cuenta y vámonos al segundo modelo, donde el diodo necesita cierta cantidad de energía para poder entrar en conducción, ¿sí? ¿Cuánta energía necesita el diodo para poder empezar a conducir? Normalmente diodos de silicio requieren 0.7 volts. Ahora, ¿cómo vamos a insertar esa energía que requiere el diodo para empezar a conducir en nuestro modelo? Lo vamos a insertar de esta manera. Ya vimos que en polarización inversa se comporta como un circuito abierto. Esto va a seguir funcionando para el segundo modelo, pero cuando la condición es circuito cerrado, requerimos los 0.7 volts. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar en el material tipo P, es decir, en el positivo, vamos a poner una terminal positiva, y en el material tipo N, es decir, el negativo, vamos a poner una terminal negativa y después nuestro circuito cerrado. Y le vamos a poner aquí 0.7 volts. Esto que está aquí sería el diodo. Es decir, si yo quiero usar el segundo modelo, lo que tengo que hacer es sustituir en este circuito, suponiendo que esto esté en polarización directa, positivo con positivo, sustituyo el diodo por esto que tengo aquí, ¿sí? Por lo tanto, tengo que modificar esto de aquí. Y vamos a poner el positivo donde está el ánodo, el negativo donde está el cátodo, 0.7 volts y mi circuito cerrado, ¿sí? Y tendría yo que analizar este circuito para saber cuál es la corriente que fluye.
Y este circuito ya lo sabemos analizar porque está formado únicamente por fuentes y una resistencia. Lo podemos hacer por ley de Kirchhoff de voltajes, ¿sí? Establecemos un flujo de corriente en la dirección de las manecillas del reloj y iniciamos de este punto, entramos por el negativo de la fuente, entonces ponemos menos BF, luego entramos por el positivo del voltaje que enciende al diodo. En algunos libros le llaman VK, que es el voltaje de umbral, ¿sí? Que es el voltaje necesario para encender el diodo. En otros le llaman VON, que es el voltaje de encendido, ¿sí? Vamos a dejarlo así como voltaje de encendido. Sigue fluyendo la corriente y llega a la resistencia. Nos acordamos que siempre polarizamos por donde entra la corriente como positivo, entonces ponemos más la corriente por la resistencia. Ley de Ohm. Ya tenemos este voltaje y este voltaje, todo igual a 0. ¿Sí? Despejando, de aquí ya podemos obtener la corriente que fluye a través de este circuito. Vamos a hacerlo, vamos a borrar aquí. Hay que acordarnos, este circuito es para polarización inversa y en ese caso se sigue sustituyendo por un circuito abierto, ¿sí? Y cuando tenemos polarización directa, ahora ya no sustituimos únicamente por el switch cerrado, sino sustituimos por un voltaje de encendido, que es lo necesario para que el diodo pueda conducir, y el símbolo de circuito cerrado, ¿sí? Bueno, borramos esto y vemos cómo vamos a obtener la corriente que fluye a través de este circuito. Tenemos aquí, entonces esto pasa al otro lado positivo, esto pasa al otro lado negativo y vamos a tener R por I es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de encendido del diodo, y la resistencia pasa dividiendo, por lo tanto tenemos que la corriente es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de encendido del diodo sobre la resistencia. ¿Sí? Si nos dan datos, por ejemplo, una fuente de 10 volts, una resistencia de 1 kilo ohm, entonces podemos calcular la corriente es igual, voltaje de la fuente 10 volts, voltaje de encendido del diodo, nosotros lo vamos a trabajar como 0.7 para diodos de propósito general, pero en las hojas técnicas de cada diodo el fabricante nos proporciona este valor. Entonces lo ponemos menos 0.7 volts sobre 1 kilo ohm. Hacemos la resta, 10 volts menos 0.7 nos da 9.3 volts sobre 1 kilo ohm. Como esto está en kilo ohms, el resultado de hacer todo esto me va a dar en miliamperes. ¿Sí? Bien. Y con eso calculamos la corriente que fluye a través de ese circuito.